Muy buenas, profesor. Vamos a presentar la exposición. Sabemos que la materia pues, se llama Sistemas Electrónicos para la Informática. Lo que vamos a exponer son los medidores electromecánicos y electrónicos, concretamente pues los medidores analógicos y digitales. Esta es la actividad 2 de la unidad 3, tema 3, y nuestro profesor es el doctor José Luis García Martínez. Bueno, el voltímetro. Bueno, nos dice que el voltímetro es una medición que se utiliza para medir la diferencia entre potencial eléctrico, como el voltaje, entre dos puntos de una corriente eléctrica. Bueno, nos dice que el voltímetro nos ayuda para diferenciar entre una batería o otra tipo de cosas para saber si tiene algún tipo de carga o no tiene carga. Esto es lo que nos ayuda el voltímetro. Bueno, aquí le dieron las características del voltímetro. Nos dice que una de las primeras características nos dice que la terminal de entrada positivo normalmente se diferencia del color rojo, como lo ven en la imagen. También en la terminal de entrada negativa generalmente se diferencia como el color negro. Y el tercer punto, tercer característica también sería que muestra dónde puede encontrar uno los resultados de la medición. Si es analógico, se tendrá que leer los resultados de una escala. Si es digital, nos dice que los resultados se mostrarán como una lectura en una pantalla LCD o LED. Bueno, aquí nos dice una de las funciones del voltímetro. Bueno, nos dice que tiene mediciones y ensayos precisos para una variedad de aparatos electrónicos. Nos dice que también mide voltajes, mide corriente continua, mide la continuidad, mide resistencia, mide los transistores y prueba la batería, como bien le decía yo en la definición. Bueno, aquí nos dice que los tipos de voltímetro. Bueno, nos dice que el voltímetro digital normalmente hoy en la actualidad ampliamente son utilizados para la medición de múltiples cálculos como la tensión corriente y resistencia. Del mismo modo nos dice que el voltímetro digital también se ha convertido en una opción popular. Hay quienes creen que es preferible un voltímetro digital a un analógico. Bueno, aquí nos dice una de las ventajas del medidor digital. Mm, Nos dice que la ventaja principalmente te- es que nos da la medición más precisa y comparación con su contraparte analógica y exactitud, y nos dice que no se limita a dar resultados correctos, ya que los voltímetros analógicos nos indican el valor como una aguja sobre una escala, mientras que el digital nos dice que tiene un LED o pantalla LCD que nos puede mostrar la salida en números e incluso hasta los puntos decimales. También nos dice que se puede ajustar cuando sea necesario a medida de ohmios, amperios y voltios.
Bueno, les diré una de las ventajas del medidor analógico. Nos dice que son excelentes por, por la medición de tensión. Tiene corriente, resistencia, frecuencia y potencia de la señal. Nos dice que también tiene comprobación de diodos. Nos dice que el voltímetro analógico es muy preciso que el uso de un voltímetro digital en esta comprobación. El tercer punto sería: los problemas de cortocircuito se pueden encontrar con una mejor salida mediante un voltímetro analógico. Al igual que la versión digital, nos dice que la mayoría de las versiones avanzadas de voltímetros analógicos tienen grandes características como condensador, diodo y modo de prueba de circuito integrado. El subtema 3.1.2 me habla del amperímetro. El amperímetro, en términos sencillos, hablamos de una herramienta que permite medir la intensidad de una corriente eléctrica dentro de un circuito. Existen muchos modelos, pueden ser de corrientes continuas o corrientes alternas, pueden ser también analógicos, pueden ser amperímetros digitales. Las características de un amperímetro: para empezar tenemos las partes, que al igual que el voltímetro se compone de un galvanómetro, contiene una resistencia shunt, contiene una aguja que se encarga de señalar el valor en el que estamos, y tiene un panel de lectura que muestra el valor señalado por la aguja. Esto es un amperímetro analógico. En un amperímetro digital, pues ya no tendríamos ni aguja ni panel de lectura, tendríamos simplemente pues el valor que nos da el amperímetro digital. La función para calcular la fuerza de corrientes en un circuito, pues depende de una resistencia, que mientras más pequeña sea la resistencia que tengamos, pues es mejor, ya que no produciría una caída de tensión. Y el amperímetro debe graduarse y tiene que ubicarse en serie para que sea atravesado por la corriente, para que pueda realmente medir la intensidad de la corriente. Los tipos de amperímetros: tenemos el digital y el analógico. Tenemos que el analógico se establece en la interacción mecánica entre la corriente de un campo magnético o entre conductores que estén electrificados, obviamente. Y tenemos también los medidores digitales. Por ejemplo, el de la izquierda tenemos un medidor digital de gancho, un amperímetro medidor digital de gancho, y tenemos a la derecha el amperímetro analógico, que pues vemos cómo tiene la aguja y vemos las escalas que tiene el amperímetro. Las ventajas y las desventajas del medidor digital: pues las ventajas, obviamente tenemos alta velocidad de lectura, tenemos mayor precisión, tenemos mejor resolución de lectura, ya que pues no tenemos que leer entre las escalas y pues podemos tener el valor bien preciso. Y las desventajas, pues que son más costosos que los analógicos, que la construcción es mucho más compleja, obviamente por eso es más costoso, y que obviamente necesita de una batería para que pueda funcionar. Desventajas y desventajas del medidor analógico: pues para empezar son más baratos que los digitales, y obviamente no necesitamos una batería o una fuente de alimentación externa para que pueda funcionar, ya que son pues electromecánicos. La desventaja es que son menos precisos, precisamente por esto que estaba comentando de las agujas, que tienes que estar midiendo entre las escalas. Es de mayor dificultad en la lectura de los resultados de medición por esto, y las lecturas pues pueden verse afectadas por las escalas, ya que pues estás limitado al ojo humano o a la precisión humana y pues no te está dando el valor real. Tenemos el subtema 3, que es un ómetro, que el ómetro pues como dice su nombre, de ohms, sirve para medir la resistencia eléctrica de una resistencia, pues, y está compuesto de una pequeña batería que funciona como galvanómetro, y además pues podemos medir la corriente que circula a través de esta resistencia que estamos midiendo. Las características de un ómetro:
Tenemos que tienen pantalla LCD, selector de funciones, hendidura de entrada positiva 10A, hendidura de entrada negativa COM, hendidura de entrada positiva, tecla de modo, tecla de rango de medición y tecla de memoria de valores. Este sería en un ómetro digital, ¿no? Las funciones del ómetro, pues es, como lo bien lo hemos dicho, pues mide la resistencia eléctrica de una resistencia, obviamente, y la corriente eléctrica que circula a través de esta resistencia que estamos midiendo. Los tipos de ómetros: tenemos el ómetro digital y analógico, como en todos los medidores que vamos a ver, tienen su parte digital o su parte analógico. Obviamente lo digital es más preciso porque pues te da el valor como tal. Por ejemplo, aquí en este ómetro nos marca 1.82 ohms que nos miden, y pues aquí pues nos podría marcar en el 1.80 y algo, pero pues no podríamos ver bien en qué valor está porque pues está en escalas. Entonces aquí podemos apreciar la diferencia entre un ómetro digital y un ómetro analógico. Las ventajas y desventajas de los ómetros: para empezar, los ómetros analógicos pueden medir semiconductores debido a que el voltaje es mayor que genera la batería interna, que por ejemplo el digital, y el digital tiene un voltaje muy pequeño. Entonces no alcanzamos a medir semiconductores y nos sirven mucho para la medición de diodos, al contrario de los analógicos, que sí nos sirven para la medición de diodo y sí alcanza a medir semiconductores. Otra desventaja que tienen los ómetros digitales es su limitación para medir componentes de los circuitos. Precisamente por eso, porque el voltaje, la corriente son muy bajas, que no podemos medir todos los componentes en el circuito como quisiéramos. Los analógicos sí. Otra desventaja de los digitales es que pues no todos podemos invertir la polaridad, es decir, que la punta negativa pase positiva y viceversa, que para esto podemos medir diodos y transistores. Entonces los analógicos sí pueden hacer esto, sí pueden invertir la polaridad, y por eso con los analógicos podríamos medir diodos y transistores. Pues otro medio también que podemos encontrar de medición es el frecuenciómetro. Se dice que el frecuenciómetro es un instrumento que sirve para medir la frecuencia contando el número de repeticiones de una onda de la misma posición en un intervalo de tiempo mediante el uso de un contador que acumula el número de periodos. Algunas de las ventajas y desventajas que posee este aparato de medición es la rápida interpretación de los parámetros, y alguna de las desventajas es la poca precisión y las medidas de frecuencias relativamente pequeñas. En la siguiente podemos observar también las características de un frecuenciómetro: es la memoria de valores medio, max y mínima, el funcionamiento de entradas en paralelo o por separado, la entrada de frecuencia externa con pantalla LED de 8 posiciones de 18.33 milímetros, medición de periodos, la medición de valor relativo y la data old. Bueno, pues a mí me tocó hablar sobre el osciloscopio. El osciloscopio es un instrumento con el cual logramos visualizar circuitos eléctricos o señales en formas de onda. Y esto nos permite que podamos realizar mediciones de señales, cálculos rápidos, almacenamiento de datos y análisis más detallados. Bueno, aquí agregué las ventajas y desventajas. Una ventaja es que la visualización de las ondas las obtenemos más claras, las podemos ver más claras. También es una herramienta con la cual tenemos la prevención de sobrecargas eléctricas,
y también nos podemos adaptar un poco más fácil a esta herramienta. Una desventaja es que el costo suele ser un poco más caro que el de otros instrumentos de medición. Y al igual que si se nos llega a descomponer, la reparación sería más costosa de otros. Aquí agregué las características que dice que es utilizado por lo general junto a los analizadores de espectro, presenta valores de señales eléctricas. Las señales son mostradas en forma de coordenadas. Las señales que se obtienen se representan de forma visual en un gráfico. La mayoría de los osciloscopios son de tipo digital y posee una pantalla que se divide en dos escalas, que es de tipo horizontal y vertical. El eje horizontal se representa con la X y esta representa el tiempo. Y el eje vertical, que se escribe con la letra Y, representa el voltaje. Aquí le agregué las funciones con los medidores electromecánicos, que estos, una vez que se diagnostica la causa de algún problema, se puede verificar la reparación realizando otra nueva prueba con el osciloscopio. Y por último, agregué una función con los medidores eléctricos. Esto puede ser controlada tanto internamente como externamente con un nivel de corriente continua, que esta nos ayuda a que podamos contar el número de divisiones verticales, que sería el voltaje que ocupa la señal en una pantalla. Generadores de frecuencia. ¿Qué es un generador de frecuencia? Es un dispositivo que sirve para alimentar circuitos. Alimenta con la cantidad de voltaje que necesitan estos circuitos. El generador de frecuencia suele escoger diferentes tipos de ondas para alimentar un circuito. Existen 4 tipos de ondas que el generador de frecuencia puede utilizar para alimentar los circuitos. El primer tipo sería el senoidal, que este es el tipo más común dentro de esta categoría, debido a que representa ventajas sobre las demás. Por ejemplo, su transformación a otros tipos de onda es relativamente sencilla en comparación a las demás. Esta es la representante del valor de una corriente alterna a través de un tiempo. De ahí serían las cuadradas o rectangulares. Estas ondas cuadradas son ondas de corriente alterna que alterna su valor entre dos valores opuestos, sin pasar por valores intermedios, como en algunos casos de las ondas sinusoidales y triangulares. Bueno, también las triangulares, que son un tipo de onda que representa una velocidad de subida y bajada constante. Esta suele ser simétrica, es decir, que los tiempos de subida y bajada son idénticos. También las ondas triangulares poseen una variante denominada diente de sierra, que su forma es una como rampa que desciende de mucha más pendiente que la rampa ascendente. Y ya por último sería pulsos y flancos. Un flanco también denominado escalón. Esto indica el cambio repentino de voltaje. El pulso indica la entrada de corriente y la salida de la misma. El pulso se suele representar con un bit atravesando un circuito. Este también se puede representar un defecto, por ejemplo, un falso contacto que sea momentáneo. Y para terminar, queremos dar las gracias. Los integrantes de esta exposición es yo, Martínez, Escobar Rosenberg Manuel, mi compañera Violeta Lisbeth, mi compañero Carlos Eduardo, mi compañero Arly Andrei y el compañero César de los Santos Obando. Y muchas gracias por su atención.